Bueno, muy bien, mis amados hermanos, les invito a la Escritura, la palabra de Dios. Y quiero resaltarles, hermano, vamos a Marcos capítulo 6, ahí donde estamos ahí quietos conociendo, o en realidad extrayendo de este texto dos aspectos muy importantes que debemos conocer como creyentes, hermanos. Pedro le decía a sus oyentes, estoy sorprendido en cierta manera, dice, creo que es primera de Pedro, si me equivoco me disculpa, pero Pedro lo dice, que se sorprende que en lugar de ser maestros, después de un cierto tiempo, aún los creyentes que lo oían tenían necesidad que se les enseñasen las cosas básicas. Hermano, los estudios a los que estamos siendo presentados sí o sí tienen que subir un poco de nivel, mis amados hermanos. Entonces ustedes tienen, por eso digo, debemos estar orando, porque el enemigo no va a estar quieto en cierta manera, va a buscar distraer, va a buscar de muchas formas que perdamos el hilo, ¿verdad?, de lo que estamos conociendo, porque en realidad no podemos estar siempre enseñando primaria, vamos a subir un poquitico más a nivel y este texto nos lleva a eso. Por eso yo mencioné ahorita, y con respeto del hermano que acabó de llegar, también informarle al hermano Luis que está aquí con nosotros, que ya le informé a la iglesia lo que hablamos de que en próximos jueves el hermano va a retomar la enseñanza para mostrar a Jesús en su aspecto divino. Entonces estén orando por el hermano que ya va a estar empezando a preparar ese aspecto y yo voy a continuar con el aspecto humano. Entonces ese es el proyecto que tenemos, estén orando, porque lo que queremos, hermanos, es que ustedes entiendan, así como Felipe no entendió porque seguramente aún no había conocido del Señor y por eso él dice, muéstranos al Padre y nos basta, y el Señor con esa tristeza dice, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no conocen al Padre. Y aquí en Marcos el Señor hace dos cosas que muestran ese aspecto. Ya lo había hecho antes, obviamente venimos de haber liberado a un endemoniado que estaba sujeto a una esclavitud tremenda en Gadara, levantó a una persona de la muerte, llama a su grupo especial, a los tres con el que él más se sentía, digamos, cercano, a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los invita en Marcos capítulo 4-5, cuando levanta a la hija de Jairo. Y cuando él calma la tempestad, él muestra qué aspecto de su naturaleza, el aspecto divino, ¿cierto? Humanamente lo hace, pero él está respaldado por el poder de Dios. Sin embargo, hay un momento en Juan donde él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago él las hará y aún mayores porque yo voy al Padre. Y eso nos abre la oportunidad de entender que si nos acercamos al Señor de esa manera de entender, valga la palabra repetida y la redundancia se llama, de apegarnos a Él como nuestro maestro, no voy a decir que en algún momento haremos esos mismos extraordinarios milagros. Eso está en la voluntad soberana del Señor. Pero sí estaremos de una manera tan afines a Él que lo que hagamos serán como esos milagros, levantar a las personas, sacarlas de las tinieblas a la luz, como pasarlas de la vida a la muerte. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo. Los milagros de sanar el alma de aquellos que están quebrantados u oprimidos por el enemigo, también como dice en Isaías 61, que es el cumplimiento eso lo podremos hacer, hermanos. Y ese reto lo tenemos delante de nosotros, pero solo será posible, hermanos, no en el activismo de iglesia. La iglesia está llamada a trabajar en esa actividad, valga la palabra, de presentar el evangelio, pero no como un escape o como un ejercicio espiritual o religioso de tener actividades en la iglesia y nada más. Eso debe estar respaldado obviamente por una vida transformada, la vida de ustedes, la vida de todos nosotros. Por eso ustedes estamos aquí preparándonos para ser instrumentos del Señor. Eso es lo que Él quiere. Pero fíjense en Marcos capítulo 6, 52, cuando Él hace algo que nadie había hecho, solo Pedro lo intentó y lo veremos más adelante cuando nos corresponda nuevamente el turno, porque Pedro andó sobre el agua. Esta historia está más completa, más completamente explicada en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 27. Ahí vemos la historia esta que estamos viendo en Marcos 6, 45 al 52, más específica, enfocada en la vida de Pedro el impetuoso. Y veremos algo de él.
porque pero es un aspecto humano que también debemos considerar, pues estamos obviamente centrados en Jesús. Verso 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La razón por la que Felipe aún no conocía a Cristo, al Padre a través de Cristo, era porque obviamente, como dice ahí, el que me ha conocido a mí, al que ha conocido al Padre, me ha conocido también a mí. Felipe estaba mostrando que no estaba en esa condición. Y aquí ellos estaban también mostrando que aún sus corazones no habían comprendido, porque había un estado de ellos que era necesario transformar, que es lo que está en el verso 52, porque estaban sus corazones endurecidos. Estos estudios, hermanos, están diseñados también por la palabra, no por el maestro, es la palabra, para que nuestros corazones se entiendan y ¿qué más? No sean corazones endurecidos. Ese es el punto. Entonces, por eso me preocupa si en las dinámicas o en la metodología que usamos de pronto algunas cosas no se entiendan. Estamos aquí para enseñarles y aclarar esto. La palabra de Dios es muy diciente. Por eso el Señor también en Juan 14 y más adelante hasta el 16 él habla de aquel maestro que le enviará para enseñarnos, que se llama o que es el Espíritu Santo. Entonces, espero en el Señor que el Espíritu a través de mí les enseñe a ustedes. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52, pero vamos a estar viendo solamente, mis amados hermanos, el verso 46 y 47, ¿cierto? Vamos a conocer más a Jesús a través de su humanidad. Y obviamente ya hemos visto cuáles son las necesidades de las personas. Llegaremos a ver en un momento las necesidades de sus discípulos, que se van a ver desde el verso 48 más adelante. Vamos a ver algo del apóstol Pedro en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. ¿Sí? El impulsivo Pedro, el provocador del Pedro, el arrogante del Pedro, el irreflexivo de Pedro, el cobarde de Pedro, pero el Pedro que fue transformado por el Señor. ¿Cuántos de nosotros no somos así? De cierta manera. Pero mis amados, en la forma en que estemos acercándonos al Señor, porque una de las características de un buen discípulo es que está cerca del Maestro. ¿Por qué estamos cerca del Maestro? Para empezar a copiar o imitar lo que el Maestro hace. Cuando eso llegue a su punto donde el Señor o el Maestro lo considera que es el momento, Él va a enviar. Por eso en Mateo capítulo 28, aunque ellos habían pasado por ese momento glorioso de haber visto la resurrección de su Señor, habían completado de muchas maneras, eso lo veremos también el domingo, 1 Corintios capítulo 15, ese aspecto de la resurrección. Eso transforma la vida, hermano. Ver al muerto, su Maestro muerto en la cruz, ahora entre ellos vivos, y les encomienda la labor de Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada, por tanto yo les envío. Y esa es la tarea nuestra. Pero hermano, no va a ser posible mientras no estemos pegados del Señor. Esto no es simplemente aparecernos de vez en cuando o cumplir ciertos ejercicios espirituales de iglesia que son buenos, pero tenemos que estar constantemente cerca del Señor en nuestra vida diaria. No sé cómo sea su cercanía con la palabra mientras estamos fuera del culto de iglesia de hoy, los jueves o los sábados, cómo será su vida, su testimonio, todo lo que conlleva esto, ¿sí? Pero esto va a ser posible, o a veces, perdón, no es posible por el descuido que tenemos a un ejemplo, una cosa que el Señor nos ha dejado para que le imitemos y que es muy importante, es la base de todo trabajo y ministerio en la iglesia, es la base de todo servicio y de toda vida. Yo sé que usted se va a la respuesta, ojalá se pregunte, ¿qué tan profunda, qué tan comprometido es su tiempo de oración en su vida como hijo de Dios o en la vida de iglesia? Entonces, conociendo la humanidad del Señor, versos 45, 46 y 47 nada más, a la oración. Dice así entonces la Escritura, Él hace subir a sus discípulos, ¿verdad?, en la barca, retomemos el contexto, ¿cierto?, e ir delante de él a Betsaida, ¿cierto? Estamos ubicados en la historia, ¿no? ¿Qué había pasado? En la alimentación de los 5,000, Juan capítulo 6 habla de que las multitudes enardecidas y felices, porque ¿quién no se pega a alguien que les da de comer sin trabajar? Lo vemos muy seguido. La gente quiere la ley del menor esfuerzo, ¿no? Ganar beneficios sin trabajar. Y ellos, estas multitudes, en realidad muchos siguieron a Jesús por eso, porque les daba de comer. O porque hacía milagros. Él sanaba a los que necesitaban ser sanados, dice también, no a todos. Sin embargo, hubo otros, porque el Señor, después de haberles dado la palabra, eso está en Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 34, Él les enseña la palabra, después les da de comer. Ese es el orden divino.
Nosotros no podemos recibir del Señor si primero no tenemos la palabra, no vamos a recibir nada más. Si usted quiere bendición material, este no es el sitio. Si usted quiere prosperidad y que pacte y lo que enseñan otros grupos mal enseñados, está en el sitio equivocado. Primeramente vamos a mostrarle lo que el Señor exige y espera de nosotros. Y como consecuencia, si es su voluntad, Él nos dará lo que nosotros esperamos. Y podemos ver en nuestra vida muchas situaciones particulares. En el caso personal, hace 2 semanas, muchos me contaban otro caso que le sucedió este último fin de semana. Cosas que nos pasan en nuestra vida, hermanos, que nos prueban y nos llevan a pegarnos del Señor. Qué tan cercanos estamos, solo cuando está el momento de crisis, solo cuando estamos en enfermedad o en escasez, ahí sí nos acordamos del Señor. Ojo con eso. Pero miren el Señor como en su humanidad nos demuestra que aún a pesar de Él conocer al Padre, como dicen en Juan, ¿no? Capítulo 14, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él lo dice aclarando ese aspecto también para sus discípulos. Si me conocen a mí, ustedes van a conocer al Padre. Pero una manera de conocer a Jesús y por tanto conocer al Padre es lo que Él hizo acá. Y las multitudes quieren hacerlo rey. Entonces Él con urgencia manda a los discípulos. Hay algo interesante en Juan. Voy a adelantarme rápidamente. Vamos a Juan 6:15. Juan 6. Creo que es 6:15 si mal no tengo en mi memoria. Juan 15, 16. Juan 6:16. Es la misma historia, ¿no? La misma historia de Marcos 6. Juan 6, Marcos 6, nomenclatura para el evangelismo. Marcos 6, Juan 6. Cuando estemos evangelizando el pan de vida, Juan 6. El propósito del pan de vida, Marcos 6. Y ahí vamos enseñando, y eso hay que aprenderlo, pero esto no va a ser posible enseñarlo si no estamos inmersos o llenos de un espíritu de oración. Si no hay ese espíritu de oración, hermanos, lo demás es carne. Y fíjense que aquí hay algo interesante. El Señor los envía en Marcos 6, ¿hacia dónde? Los envía delante de él, ¿a dónde? Marcos 6:45. Ya vamos a Juan, ténganlo en Juan. Marcos 6:45. Betsaida, ¿cierto? ¿Cuántos han estudiado el texto, este texto? Si ustedes han estudiado este texto previo a mi enseñanza ahora, obviamente han tenido que estudiar los contextos. En este caso, la misma historia en Mateo, que ahí fue donde voy a extraer lo de Pedro, y la misma historia en Juan 6:15. Algo interesante en Juan 6:16 es que dice lo siguiente. Dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en un barco, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Esta es la misma historia. ¿Por qué dice aquí Capernaum y en Marcos dice Betsaida? Pregunta. Son 2 ciudades diferentes. Entonces, bueno, tarea, no va a ser una tarea que exija, pero bien, busquen el mapa. En el mar de Galilea está primero Betsaida y después está Cafarnaúm. Ellos están cruzando del oriente al occidente, o sea, de arriba hacia abajo. Y el Señor los manda a Betsaida, más bien, van... ¿Cuál era el punto base en el ministerio de Jesús? La ciudad base, donde él vivía, Cafarnaúm. Él vivía ahí, dice la Biblia, la palabra dice que él vivía en Cafarnaúm. Entonces era su base de donde él enviaba y salía. Entonces él envía a sus discípulos, los sube a la barca, allá en Betsaida, y los manda a Cafarnaúm. Esa es la respuesta para que estén mirando. Entonces miren en el mapa, y aquí está la explicación. Algunos dirían, aquí hay una contradicción. No hay contradicción. Tal vez y seguramente los discípulos iban hacia Cafarnaúm, pasaban por Betsaida y la tormenta los desvía y van terminando en otro lado. Eso más adelante creo que lo dice en Mateo. Creo que lo dice en Mateo, sí. Terminan en otro lado por la tormenta. Les dejo esa curiosidad para que estén mirando. La escritura, hermanos, es muy hermosa en ese aspecto, ¿no? Atrapa. Creo que en Marcos capítulo 14 dice eso, ¿no? Y también dice a dónde llegaron ellos. Y hermanos, lo importante de esto es que debemos, obviamente, para entender la escritura, involucrarnos, hermanos, también en el estudio. Aquí les causa una curiosidad por eso, para que ustedes entiendan, amados hermanos, la responsabilidad que tenemos al estudiar la palabra. Yo estoy aquí simplemente guiándoles y mostrándoles. ¿De acuerdo? Entonces, Marcos dice Betsaida, Juan dice Cafarnaúm, pero la explicación es que están en el mismo
camino, seguramente van a la base de Jesús en Cafarnaún, pero la tormenta los hace desviar hacia otro lado, que ya les daré el texto, creo que está en Lucas, si mal no recuerdo. Vamos a la escritura, porque la idea no es distraernos en este pequeño curiosidad. A mí me causó curiosidad cuando estudié eso, cómo así de estar y aquí aparece Cafarnaún. Y yo no me quedé así, seguí estudiando hasta entender cuál era realmente el lugar a donde ellos irían a ir. Muy bien. Entonces volvamos. Dice el Señor que los sube a la barca porque quiere proteger a sus discípulos ¿de qué? Rápidamente. Él los quiere proteger de algo. ¿Qué estaba sucediendo en el contexto? Las multitudes enardecidas, dice Juan capítulo 6, que querían hacer al Señor ¿qué? Rey. Para que sus discípulos no se, obviamente, fíjense que en Marcos también menciona, cuando el Señor habla de su muerte, Marcos y Lucas, lo mencionó el hermano Jorge también, ellos comienzan a discutir cuando el Señor dice es necesario que vaya a morir a Jerusalén. La primera discusión de Juan y Felipe, ¿cuál es? ¿Quién va a ser el mayor? Y ese habla de nuestro espíritu, nuestro carácter humano tan voluble y tan limitado. Ellos, en lugar de entender que el Señor les advierte, voy a Jerusalén a morir, estaban peleando porque quién va a estar a su lado. ¿Quién? Señor, manda y nosotros mandamos que salga fuego del cielo como Elías y estos samaritanos que no lo recibieron. Miren, el Señor también les hace una pregunta, como la que misma que hace en Marco, en Juan, perdón. ¿Con qué corazón lo dijo el Señor? Cuando Él dice, no saben ustedes de qué espíritu son. ¿Cómo lo diría el Señor? ¿Con tristeza? ¿Con frustración? ¿Con enojo? Es bueno saber, y en la Escritura es lo que estamos tratando de aprender, ese aspecto emocional. Y Él se queda, verso 46. Y después que los hubo despedidos, obviamente al haber hecho esto, está el texto anterior, dice, entre tanto que Él despedía a la multitud, Él les dice, bueno, tuvieron de comer, nos vemos más tarde, vayan a sus ciudades y descansen. A Él sí le hicieron caso. Y después de que los hubo despedido, ¿por qué no se fue con sus discípulos al monte? A Betsaida, ¿por qué no subió con ellos? Porque Él tenía algo que hacer. ¿Por qué no los invitó a ellos? También, muchas veces los invitó y ellos quisieron. Dormían o no prestaban atención. Como muchas veces en aquellos que tenemos la tarea, y eso es para todos los que de alguna manera ejercemos un liderazgo, César, con respeto a la palabra y un mando, como padre yo debo dar ejemplo, como líder debo dar ejemplo, como patrón debo dar ejemplo, ¿cierto? Siempre vamos a tener ese reto, hermanos, en nosotros, de que nuestra humildad, nuestra forma de ser impacte o llene a aquellos a los cuales damos ejemplo. Doy un ejemplo, por ejemplo, mi hijo ahorita en la empresa donde está ha tenido ascensos y tiene ya bajo cuidado 15 personas. Él tiene que estar atento a esas 15 personas. Es un muchacho, muchos de ellos les triplican en edad y como le he dicho, usted tiene que hacerse respetar, dar el ejemplo, dar siempre las palabras correctas, el espíritu correcto, enseñarse a guiarlos, porque ellos tienen que copiarle a usted para que su grupo en la tarea que le han encomendado a la empresa funcione. Y eso es lo mismo que el Señor hace, pero Él hace algo primero. Miren lo que hacen entonces, porque Él humanamente Él necesitaba prepararse. Algunos piensan, no, es humano y es perfecto. No, hermanos, no en ese aspecto de la perfección como nosotros creemos, porque Él está sujeto también a las limitaciones humanas. Se cansaba, y ese cansancio, ¿cuál podría ser? ¿Cómo sería el cansancio de Jesús? Wilson hoy me habló después de esta semana dura del matrimonio de Gerald y Elizabeth. ¿Cómo están ustedes ahora? Más relajados, ¿cierto? Pero en esa semana estaban cansados, estresados, ¿sí o no? ¿Cómo sería el cansancio del Señor? También ese estrés donde se le templaba acá el cuellito al Señor, como que sentía y no había metacarbamol y ibuprofeno que valiera porque no existía. Y Él se entristecía, su corazón adolorido, estresado por ver las multitudes. Humanamente, sí, Él pasaba por eso, hermano. Pero Él encontraba su droga, valga esa palabra, su medicina en algo. Y después que los hubo despedido, volvamos a Marcos capítulo 6, 46. Vamos a ver solamente esos dos versos. Porque después el hermano Lucho va a continuar con el otro aspecto. Y cuando sea el momento, yo retomaré del verso 48 para terminar este párrafo de Marcos 6, 45 al 52 y comenzar con el 53 hacia adelante.
Son 16 capítulos, hermanos. Vamos con tranquilidad aprendiendo del Señor. Entonces, cuando él se quedó solo, subió al monte a orar. Dice Mateo capítulo 14, versículo 23, que él subió solo a orar. ¿Y por qué no oró donde estaba? ¿Por qué no en la playa se arrodilló? ¿No era más fácil ahí mismo apartarse detrás de un arbolito y haber orado? ¿Qué? Por la tranquilidad, ¿qué significaría? Él buscó la tranquilidad ¿de qué? De un sitio alto, ¿cierto? En cierta manera. Pero yo no creo que esa sea la respuesta, porque en ese momento tal vez él pudo buscar un sitio tranquilo, aislado y haber orado igual. La razón real es porque él, y vamos a ver, hay varios versos que lo apoyan, él siempre buscaba lugares altos para orar. Para él era una disciplina el organizar ese aspecto. Sí, perfectamente podía orar en su casa, perfectamente podía orar en tal lado, pero él prefería salir a un lugar alto a orar solo. Esa era su disciplina. Por eso dice aquí, lo especifica. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, porque era su disciplina de oración. ¿Cómo es nuestra disciplina de oración? ¿Cómo oramos nosotros? Les pregunto, no para que me den la respuesta, sino para inquietarlos. ¿Cómo es la metodología de oración de ustedes, hermanos? ¿Cada cuánto estamos orando? ¿Cómo empezamos? Por ejemplo, yo para prepararme para ustedes, yo debo orar. Para la enseñanza del domingo, yo tengo que orar. Para salir a trabajar, yo debo orar. Para tratar a mi esposa, ella debe orar por mí, porque yo soy muy duro a veces y ella me entiende, pero también debo orar para ser el esposo que ella merece, o el siervo, el líder que ustedes buscan en una persona, en el caso mío, en el caso de cualquiera de los que estemos en algún momento guiándoles hacia el monte Oreb, el monte de Dios, como hacía. El Señor lo hacía para buscar intimidad y soledad, para estar a solas, valga la palabra, con el Padre, apartándose de las multitudes de las personas, a las cuales amaba, pero él necesitaba ese tiempo solo. Y es el mismo ejemplo que él quiere dejarnos. En 1 Pedro dice que él nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? En ese estilo de oración, él huía del acoso y de las multitudes que eran muchas veces no el correcto. ¿Y por qué oraría en este caso particular sobre que acaba de pasar en las multitudes? Vamos a ver, porque él más adelante hace algo que me indica por qué también oró, en el verso 48 en adelante. Él hace algo que me indica también que tuvo que haber sido un motivo de oración, porque los propósitos de oración del Señor siempre están enfocados en ¿qué? ¿Su propósito cuál era? El principal. Que el Padre fuese glorificado en el Hijo, pero él iría a ser glorificado ¿en qué aspecto? El primero y más principal, a través de la cruz, ¿cierto? Él iría a la cruz, amén. Pero también él busca que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿en qué aspecto? ¿O con quiénes, perdón? Con sus discípulos. Esas son sus dos áreas, porque a través de sus discípulos es por los cuales él va a alcanzar el mundo, hermano. Él tuvo un ministerio local en Israel, desde Jerusalén hasta Cafarnaún arriba, en la zona norte arriba, pero el mundo fue impactado por la transformación que sus discípulos tuvieron y que copiaron de él, en realidad haciéndole caso y en obediencia al mandamiento de ir a ser discípulos, ¿sí? Estamos hablando de ese aspecto evangelístico, y yo creo que el Señor oraba constantemente por esto. Ese era tema de oración. Por eso tratamos de hacer la dinámica de buscar en las presentaciones esos temas de oración del Señor para orar por lo mismo. ¿Sí podríamos orar por eso, hermano? Para que la iglesia, nuestra asamblea, fuese una asamblea viva, dinámica y comprometida. Eso es motivo de oración. Eso no es que simplemente dar por hecho que es una responsabilidad de todo creyente, la cual lo es. Pero sí tenemos que estar luchando en oración para que ese compromiso, esa entrega y esa manera de ser como creyentes en una iglesia local se vea. Eso solo es posible por el obrar del Señor, ¿no? No porque las personas sean convencidas, porque eso se vuelve una religión más, un aspecto religioso más de su fe, como venir a la iglesia o al culto. Es como de pronto algunos, hay que llevar el diezmo a la iglesia, ¿no? Porque es el culto, hay que llevar la ofrenda, un ejemplo, ¿no? Estamos acostumbrados que hay que llevarla ¿para qué? En la semana Dios me bendiga. Pero no van a otra cosa, no vienen sino a eso, por dar un ejemplo. Algunos tal vez lo piensen así. Otros vendrán por ver. Yo muchas veces iba a cultos
de una asamblea llamada Cruzada Cristiana, porque yo iba buscando a Cristina y no a Cristo, y ahí encontré mi Cristina, pero yo estaba muy mal enfocado, hermanos, ese no era el propósito. Algunos vienen a la iglesia por otras razones, pero la verdadera razón, la correcta es, venimos aquí ¿para qué? Conocer del Señor y crecer como iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Entonces Él busca un espacio aislado, tranquilo, para orar sin distracciones ni interrupciones. Entonces ese es el primer ejemplo que Él nos quiere dar, ¿no? Concentrarse plenamente en la oración o en la conversación con Dios. Estamos hablando del Señor en el aspecto humano. Eso significa que como hombre Él necesitaba del Padre. Como hombre Él necesitaba del Padre. Y por eso Él buscaba al Señor. No era el aspecto divino, va a ser otro aspecto que Luis va a tratar. Él se está preparando, está empezando a prepararse ya en ese tema tan importante, como dije, tiene que ver, por ejemplo, con Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios hombre y Dios a veces en el cuerpo del hombre. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces Él quiere tener una comunión ¿de qué clase con el Padre? ¿Qué clase? Íntima, hermanos. Entonces ese es el primer reto. ¿Qué tan íntima es nuestra relación con el Padre, ¿no? Uno de los propósitos del Señor es enseñarnos a qué. Juan capítulo 4 dice que el Padre busca verdaderos adoradores. Si usted lee la historia religiosa de Israel y de los pueblos que rodeaban a Israel antes de la llegada del Señor, Israel fue muchas veces juzgado y copiaba las costumbres de los pueblos paganos porque ellos buscaban lugares altos para adorar. Ese aspecto de buscar un lugar alto era parte o esencial de la religión o de acercarnos a Dios. Jesús no lo hace por esa razón, o sea, hay que aclarar eso, ¿no? Él no lo hace porque, las antiguas religiones lo hacían, yo lo hacía, no. El ejemplo es porque Él buscaba un lugar solamente de intimidad, nada más. Pero lo que acaba de decir Silvia, muchos cambiaron ese aspecto y buscaban el lugar alto para ofrecer sacrificios a dioses extraños, mas no para buscar una transformación personal que se debería de haber visto en la vida del mismo pueblo. Por eso el Señor juzgó a Israel y al día de hoy lo juzgará todavía más por su ignorancia y haber sacado al Señor de su ecuación y de su relación. Él ha prometido guardar a Israel hasta su regreso. Y debemos orar por Israel, es algo que no debemos olvidar. Pero Israel tiene que aprender la manera correcta de acercarse al Padre, que va a ser a través del Mesías. Del Mesías, como dijo la mamita de Andrés, el Mesaya, porque ella tiene una fe un poco no muy bíblica, pero respetable, hasta ahí hay que enseñarla. El Mesaya, que es el Mesías en hebreo. Hermanos, miren, John Piper dice, para no alejarnos, que la relación del Padre e Hijo existía desde antes de la fundación del mundo. En realidad la oración de Jesús no iniciaba una relación. La oración de Jesús mantenía y expresaba una comunión que ya venía eternamente preparada, o sea, ya mantenía y que había existido entre Él y las otras dos personas de la Trinidad de Dios. O sea, no era algo nuevo para Él. Entonces, para nosotros, en nuestra nueva relación con el Padre, debemos tener el mismo enfoque. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar una nueva relación que no tenemos, pero una relación que llegue, estoy hablando de la oración obviamente, de una relación que llegue a ser de tal manera íntima que podamos ver en nosotros lo que dice también Romanos capítulo 8, que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero que el Espíritu Santo se intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a llegar a orar de tal manera, hermanos, que el mismo Señor va a guiar nuestra oración, y eso se sabe, hermano, uno se da cuenta, porque uno tiene que ser muy consciente cuando ora. Si usted está orando de la manera que ora por ejemplo, oraba el publicano, creo que era, el fariseo, que era, te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel. Él sí oraba a sí mismo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces caemos en esa trampa. Yo mismo me hablo, me oro a mí mismo, eso no es una oración, eso es una introspección personal, ¿no? Yo tengo que estar consciente que debo estoy presentándome delante del Señor. Por eso nuestra relación ahora con el Señor es diferente, tiene que ser diferente. Y en los diversos ministerios, hermanos, que pueden resultar aquí en la asamblea local, ya sea la alabanza con Danielita, uno que está por empezar un ministerio para el evangelismo, la oración es importante. Si los miembros de esos grupos no están concentrados en la oración, no pueden estar sirviendo al Señor de esa manera.
Si no son hombres y mujeres, o no somos, perdón, hombres y mujeres de oración, no podemos ejercer esa tarea para el Señor. No va a haber esa afinidad, no va a haber ese contacto, no va a haber esa cercanía donde lo que nos va a mover es en verdad el deseo divino y no nuestro propio deseo, o el deseo de ser conocido o alabado, o porque yo canto bonito, porque toco bonito, dando el ejemplo más conocido, que sería el grupo de la alabanza. Ellos están siendo entrenados y ejercitados en ese aspecto de la cercanía con el Señor. Entonces, muy bien, hermanos. Juan habla del actor creador, en este caso se le llama el verbo, él usa el término griego también que usaban los griegos, el actor creador, hablando de Jesús. Y a través del estudio, cuando lleguemos allá, vamos a ver dos versos, dos versos nada más, hay muchos, pero solo tomé dos. Uno es Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vamos a ver ese texto, Juan 1:14. Y vamos a ver primero de Juan capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. No más para enfocarnos en el aspecto de ese aspecto que es la encarnación de Cristo, el nacimiento virginal. Gálatas capítulo 4, creo que verso 3, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Y da la razón. Entonces vamos a ver ese aspecto muy importante de la humanidad del Señor. Porque Jesús oraba porque disfrutaba la comunión con el Padre, ¿no? El amor que hay entre ambos fue un vínculo que no se disolvía. ¿Cómo es el amor entre nosotros y el Señor, hermano? Pregúntense, ¿cómo es mi amor por Cristo? Yo puedo decir cuánto es mi amor por mi esposa, ella se da cuenta. A veces pone pechichona, ¿no? Porque no le demuestro el amor como ella esperaría que yo se lo demostrara, ¿cierto? Y ella me lo dice. ¿Cómo creen que el Señor me dice a mí cuando Él no está lleno de nuestro amor hacia Él? ¿Creen que Él va a expresar eso? ¿O Él es el Dios allá tan lejos y a la vez tan grandioso que nuestro amor no va a causarle ni la más mínimo efecto en esto? ¿Ustedes piensan eso? No, hermanos. Él anhela nuestro amor. Santiago 5, creo 4, dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Y el Señor anhela nuestra oración. El Padre de gloria y el Hijo allá a su diestra anhelan escuchar. Pueden oír millones de voces al tiempo y va a discernir la voz de cada uno y la necesidad de cada uno en su momento determinado. No es que haya una comunidad que diga, no, vamos por turno, primero usted. No, Él va a escuchar todas nuestras oraciones. Y más si nuestra oración de iglesia, enfocados en un tema central o específico, porque la palabra dice, si nosotros nos proponemos como iglesia atar algo acá, el Señor lo ata. Si nos proponemos como iglesia desatar algo acá, el Señor lo desata. Algo bíblico, obviamente. No capricho, ¿no? Señor, danos a todos el último carro, la última casa. Mentira, ahí nos quedamos, vamos a trabajar mejor. Vamos a orar, Señor, danos la palabra, ábrenos, danos el de nuevo para ser evangelizadores, por ejemplo, evangelistas. ¿Creen que el Señor lo hará? Claro que sí. Danos la sabiduría para entender la verdad que el hermanito que a veces se enreda y no le entendemos, Señor, no importa, voy a la palabra y voy a aprender y voy a ayudar al hermano. Si en algún caso usted no ha logrado entenderme a mí o al otro maestro que entra en funciones, el hermano Luis Humberto, que lo ha estado haciendo muy bien. Entonces, hermanos, este vínculo que viene de la eternidad entre Jesús y el Padre no fue interrumpido por ese ministerio terrenal. Ese es el ejemplo que quiero resaltar, hermanos. Como discípulos del Señor, Él nos da un ejemplo. Meditar en la palabra de Dios y orar es importante para que nuestra vida espiritual sea firme y para mantenernos en la voluntad de Dios. Hermanos amados, si usted es un creyente, tiene que estar muy concentrado, muy centrado en este aspecto tan importante. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el Señor dice algo cuando habla de aquellos que no tenían esperanza, rápidamente para sin alejarnos del tema, ¿no? No, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Y el Señor da la razón. No voy a adelantar un spoiler de lo que voy a hacer el domingo, porque no me vienen. Será muy triste para mi alma que no vengan algunos ya por unas razones de fuerza mayor, obviamente no van a estar, es comprensible. Pero si usted no puede, si usted en verdad puede ponerse delante del Señor y dar la razón por la cual no va a venir a la iglesia, el Señor le dice bien, perfecto. Pero si usted conscientemente se pone delante del Señor en oración y dice, Señor, no voy a ir al culto porque tengo un uñero por acá como que me está lastimando y no puedo ponerme el zapato, ¿usted creen que el Señor lo aceptaría? No, es un ejemplo un poco extremo, hermano. Entonces, 1 Tesalonicenses rápido dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios también con Jesús a los que durmieron en Él. El tema anterior del verso 13 es la esperanza.
La esperanza está basada en la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si usted no tiene palabra, no tiene fe. Y si no tiene fe, tampoco va a tener con quién compartir la palabra en esa oración de darle gracias. Alabanza y adoración. ¿Qué es la adoración? Reconocer lo que Dios es. Por eso hay que entender el aspecto divino, que más adelante Luis nos explicará. Y el aspecto humano es la alabanza. Gracias, Señor, por lo que haces por mí, por el alimento, por el vestido. Gracias, Señor, porque me harás instrumento para tu gloria. Gracias, Señor, porque tengo un don que me capacita para ser instrumento o para ser parte efectiva y real en el cuerpo local. Y la clave en Tesalonicenses es para los que, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con él a los que durmieron en él. La palabra clave es en él, posicional. ¿Está usted en Cristo en esta noche, mi amado hermano y hermana? Estamos aquí en una reunión de iglesia, pero ¿estamos en Cristo? Bueno, la oración era una prueba de que estamos en Cristo. El enfoque, la profundidad, el deseo de orar es una prueba de que estamos en Cristo. Porque no sé si llamarlo teólogo, pero sé que era un predicador grande, Martin Lloyd Jones, ¿lo han escuchado en pronto, cierto? Dice en un libro, en su sermón, ¿por qué los apóstoles oran? Hablo comillas porque es frase de él. Dice que la oración revela dependencia de Dios. En el caso de Cristo, su naturaleza humana genuinamente experimentaba esa dependencia. Eso lo dice Martin Lloyd Jones. Eso significa que cuando dice que él eso lo dice el autor, pero podemos deducirlo, su naturaleza humana genuinamente experimentaba esta dependencia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podríamos explicar esto? Genuinamente experimentaba esta dependencia. Decir que genuinamente experimentaba esta dependencia. Rápidamente, y voy a salirme ya de mi ejemplo. Lucho, ¿usted podría vivir sin Luz Esther? ¿En algún momento usted podría vivir? Uy, no, esa no era la respuesta que yo esperaba. Yo sé que no. Ahora volvamos a hacerla. Él es muy bromista. Sí, volvamos a preguntarle, ¿a usted verdad podría vivir sin luz? Yo sé la respuesta, pero la quiero hacer para que usted la deteste. ¿Usted podría vivir sin luz? Sin Luz Esther, sin su esposa. Ustedes saben la respuesta. ¿Podríamos vivir sin nuestros hijos? ¿Podría yo vivir sin mi esposa? No. Yo la necesito. Yo necesito. El Señor tenía esa cercanía con él que él necesitaba, él anhelaba, él no podía vivir sin nada depender, sin estar orándole al Padre. Lo conociéndolo desde la eternidad y humanamente acá, él podía decir: estoy cansado, Señor, tengo sueño, Señor. Mire que tuve que quedarme dormido en la barca y calmarle la tormenta a estos muchachos que estaban asustados y nada más. Pero él necesitaba, era parte de su esencia, hermano. A eso es donde yo quiero llegar. Él dependía del Padre en eso. Él dependía, por ejemplo, para su comida del Padre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Jesús le pediría al Padre su alimento? Claro, dependía. Él también, digámoslo así en ese aspecto, para rebajarlo un poquitico, ¿qué voy a comer mañana? En cierta manera, ¿no? Él daba la respuesta, ¿no? Busque primeramente el reino de Dios. Pero él humanamente, mañana, ¿cómo sostuvo un ministerio de 3 años para 12 discípulos y más de 70 seguidores que después envió? ¿Cómo? Si no era por la oración. Él dependía del Señor en su provisión, en la protección, en su sostenimiento, hermanos. Todo eso en el aspecto humano. El Salvador necesitó esto. Su oración era una evidencia que dependía de la ayuda divina. Vamos a Hebreos 5:7 ya para terminar prácticamente. Porque hoy comenzamos un poco tarde. Les pido a los hermanos tratar en lo posible de llegar antecitos de las 7, pero hoy nos llegamos hasta las 7:10. No pasa nada. Entonces voy a terminar ya con este texto en Hebreos. Porque, hermanos, recuerden que él viene con una misión, ¿cierto? Él viene con una misión. ¿Cuál es la misión? Recordando rápidamente, él viene con una misión. ¿Cuál es? ¿La misión de Cristo cuál es? Sí, ese es el propósito. ¿Cuál era su misión? La cruz, hermanos. Sin la cruz no glorifica al Padre. No tiene que haber dudas en la respuesta. Él viene con una misión. Entonces él va a orar por eso, preparándose para lo que vendría. Él va a orar para fortalecerse en las pruebas. Él va a orar para dar ejemplo a sus discípulos. Bueno, vamos a ver eso el próximo jueves. Pero vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7 y terminamos acá. Y dice la palabra del Señor: Cristo en los días de su carne. Ya con eso nos dice mucho, ¿no? Cristo, el ungido, humanamente, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Entienden la diferencia entre ruego y súplica?
Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo en los días de su carne, ofreciéndole, ¿a quién le ofrecía? Al Padre. ¿Qué ofrecía? ¿Cuál es la diferencia entre ruegos y súplicas? Ruegos y súplicas, son dos palabras diferentes. Ruegos y súplicas. Suplicar es como algo más, a ver. Es algo personal y suplicar es algo hacia otra persona. Puede ser, sí, buena aplicación, ¿cierto? Ruego por alguien más o ruego por esto, ¿cierto? Señor, voy a ser insistente en esto. Pero la súplica es como más de urgencia, ¿no? Señor, te suplico, Señor. Te ruego que abras el corazón de Santa María, Señor. Te ruego que abras el corazón de los varones. Varones, ustedes son los responsables delante del Señor. Somos los responsables. Y las hermanas están orando fuertemente hacia el Señor para que Él abra nuestros corazones y seamos los varones que Dios espera y que Él salvó. Y yo sé que el Señor oraría por sus discípulos de igual manera. Hábleles el corazón, Señor. Te ruego por ellos. Y dice... Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿qué? Con gran clamor, lágrimas. ¿Cómo sería el lloro de Jesús, hermanos? El lloro, ¿cómo sería el lloro de Jesús? ¿Alguna vez hemos llorado así por mi hermano? Bueno, yo no voy a dar ejemplos ni personales ni nosotros, pero pregunto, ¿hemos llorado por mi hermano? Hemos llorado al ver a nuestras hermanas sufriendo, nuestras niñas en las condiciones espirituales en las que está nuestra juventud en la iglesia. Hemos orado varones por varones, clamándole con dolor y con lágrimas. Y aquí él da el tema central, como decir, en la razón del por qué él oraba también, ¿no? No solamente ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que le podía. ¿Por qué él oraba por eso? ¿Él quería pasar por la muerte? No. Pero él entendía que lo que viniera después de su muerte, que sería la resurrección, sería el punto culminante de su victoria. Él oraba también al que le podía librar de la muerte. Librar de la muerte quiere decir no que no muriera, sino que lo levantara. Eso lo dice en Hechos 2, si no estoy mal. El texto es 2, pero no tengo el versículo. Dice que el Señor le levantó de la muerte. Al haberse agradado de lo que Jesús hizo, le levantó de la muerte, hermanos. Y eso es lo que por lo cual él ora. Fue oído a causa de su temor reverente. Una vida de oración, mis amados hermanos, es una vida que muestra temor reverente. Una vida sin oración es una vida que muestra lo contrario. Una autosuficiencia mortal, una autosuficiencia delicada. Si somos hijos de Dios, y aquí me hablo a mí mismo, como nos hablamos a todos, debemos ser mucho más profundos en nuestra vida de oración, hermanos. Ese es el reto, porque Jesús lo oró así. Y el próximo jueves veremos algunas de sus oraciones, ¿no? ¿Por qué oró? Vamos a ver eso rápidamente, porque vamos a llegar a Juan capítulo 1, versículo 14. Empezamos el estudio, Hechos capítulo 20, para los caballeros, Hechos 20. Pablo hablándole a los ancianos en Éfeso. Entonces vamos a hablar de eso. Y hermanos amados, que nuestras vigilias sean de verdad vigilias de oración, de clamor, de ruego, de lloro, sin penas ni vergüenza, por la salvación de los que están acá que no son salvos, por el crecimiento de nuestra asamblea, por los ministerios que se están organizando para el Señor, por nuestra vida y testimonio.